Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Bienvenidas todos. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Vamos a iniciar con las palabras del director del FOSTE. Buenos días. El doctor Mauricio Diaportet. Por favor, don Mauricio. Muy buenos días. Nuevamente para el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Es una gran satisfacción poder compartir un cuarto encuentro digital y que nos facilita tantas cosas, además de la integración en un momento complejo, pero también a la discusión de asuntos que históricamente han tenido también una importancia muy grande, no siempre reconocida, pero de todas formas vigente en la agenda de la discusión o en la agenda no conocida de Honduras. Por eso nosotros en estas dinámicas de lo que tiene que ver con lo público, de dinámicas que tiene que ver con la actividad económica propiamente dicha, tiene un papel fundamental hacernos una pregunta. ¿Cuál es el papel de la inclusión de los pueblos indígenas y negros en Honduras, siendo la mayor parte de nuestra población vinculada biológicamente también a estos sectores tan importantes? Por eso agradecemos muchísimo la presencia de una gran cantidad de panelistas, de una gran cantidad de personas que han participado activamente de este proceso. De manera particular, es justo también reconocer la participación de la ministra de Derechos Humanos, la abogada Carla Cueva, y de una gran cantidad de sectores que no mencionaré sus nombres y los nombres de las personas, a efecto de no usar y dejar de usar tal vez los nombres apropiados. Pero de todas formas, este agradecimiento es muy fuerte para todos los que han contribuido a nutrir las conversaciones, los diálogos, que sin lugar a dudas van a ser muy importantes desde hace buen rato, pero desde ahora en adelante, en lo que es la formación y el planteamiento de nuestra institución. Es sin duda importante también destacar que desde el FOSDE creemos que la inversión y el desarrollo económico puede generar bienestar a las poblaciones y que, bueno, a pesar de todas esas circunstancias, tenemos exactamente un modelo que no siempre ha funcionado, particularmente lo que tiene que ver con la inversión público-privada de extracción de minerales, y de lo que tiene que ver con la tercerización de la energía eléctrica, para poner algún ejemplo. Pues esto no han generado lo que teóricamente o lo que hipotéticamente se planteó en algún momento para que los problemas de la inequidad en el país se fueran resolviendo. Es más bien lamentable tener que reconocer que se ha multiplicado la desigualdad social y de género, y este es un asunto que no podemos desconocer y que vale la pena continuar trabajando en él y haciendo propuesta, que es justamente este esfuerzo que junto con Oxfam, a quien agradecemos tanto, y un poco en todas estas dinámicas, también lo de la cooperación suiza y otros sectores de la cooperación, nos hemos involucrado. Volviendo al tema de las inversiones, estas inversiones se están desarrollando con altos niveles de conflictividad, generando lamentablemente pérdidas de vidas humanas, criminalizando acciones, estigmatizando o poniendo en situación de desventaja a defensoras y defensores de derechos, de territorio, y sin duda ha provocado pérdidas millonarias a los empresarios, al mismo gobierno y principalmente a la comunidad. Esto es algo que tenemos que reconocerlo. Y también tener que decir que las cosas no estaban bien antes del COVID, y tampoco queremos decir que ahora
están mejor. La verdad que siempre ha sido difícil, la situación siempre ha sido compleja. Creo que debo de concluir que en el FOSDE tenemos la convicción que la consulta previa, libre e informada bajo los principios de consentimiento, con los principios de soberanía de territorio y de autodeterminación de los pueblos indígenas y negros, abrirá las puertas a un desarrollo económico-social significativo en el país. Esto quisiéramos también que pudiera expresar bienestar para todos los que intervienen, no solamente el que invierte, sino y principalmente a las comunidades y su población. Nuestro agradecimiento, nuestro compromiso institucional y personal para continuar en una dinámica y un proceso en la que nos sentimos sumamente satisfechos. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Hemos entonces en esta lógica preparado una mesa redonda del contexto nacional en materia de la CPLI, le vamos a decir en forma abreviada, consulta previa, libre e informada. ¿Hacia dónde va el debate de consulta previa, libre e informada en Honduras? Y es que pasó que durante este tiempo de la cuarentena, en FOSDE se realizaron varias consultas a defensores de los diferentes pueblos. Retomamos la georreferenciación tomada en el geoportal que se organizó con diferentes aliados sobre el territorios en riesgo 2. Se sistematizaron experiencias de consulta de proyectos extractivos en el país. También se escucharon en diferentes jornadas virtuales opiniones de los involucrados. Y hemos encontrado 3 hechos fundamentales. Uno, que hay estándares internacionales que definen con claridad la obligación del Estado para realizarla. Y que hoy, más de 25 años después, desde la entrada en ejercicio del convenio 169, los avances son reducidos. La autodeterminación y todo el proceso de consulta se ha reducido a la socialización de los proyectos. Hemos encontrado que de concesiones, de 101 concesiones mineras, 37 de generación de energía otorgadas, están haciendo caso omiso a procesos reales de CPLI. No es casual entonces, como explicaba don Mauricio, los altos grados de conflictividad. El punto es que la conflictividad se genera, hay daños y hay una actitud de que no pasa nada. No pasa nada y no hay consecuencias con las acciones que se realizan. Y tercero y último, es que el Estado de Honduras ha invitado a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas de Pueblos Indígenas, al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos como expresiones de buena voluntad para avanzar. Ambos han hecho claras recomendaciones alrededor de la consulta y de cómo implementar y cómo avanzar. Sin embargo, no parece haber avances. En función de eso, entonces, hoy cada uno desde diferentes perspectivas vamos a tener nosotros como FOSDE con el objetivo de aportar a este debate y a las propuestas alternativas. Ahora en este contexto de COVID es más imperativo y vamos a escuchar a la abogada Carla Cuevas, actual ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, conocida desde hace muchos años con el trabajo en sociedad civil también. El licenciado Fernando García, que tiene una larga carrera en el gremio empresarial, conocedor del sector público, destaca hoy en su rol actual como presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. En el orden que lo estoy mencionando será el orden que ellos van a exponer. Inicia Carla Cuevas, sigue el licenciado Fernando García y luego se irá las defensoras Nedelka Yanira Lacayo Arzú, que es abogada, actualmente es directora ejecutiva de la organización Enlace de Mujeres Negras, EMUNE. También es miembro activa de la red de mujeres indígenas y afro-hondureñas, Red MIA, y es enlace representante de Honduras de la red de mujeres afro-latinoamericanas y afro-caribeñas y de la diáspora. Ella de hecho es coordinación en Bolivia.
Rosa Nedelea Hendricks, ella es actual presidenta de la Red de Patronatos, defensora también en camino. Ella está trabajando ahora enfrentando la conflictividad alrededor a la Zona Especial de Desarrollo en Roatán. Hemos invitado a Ofrane, que desde el inicio, pero han estado muy ocupadas con sus familias en la búsqueda de los defensores desaparecidos y también en la organización de varios eventos que han estado participando a nivel internacional. Va a haber una llamada telefónica. 5 minutos van a tener cada uno de los defensores, 15 en total. 7 minutos la licenciada Cuevas y el señor Fernando García. Finalmente, Leonardo Alvarado, que es abogado, experto y consultor en derechos humanos de pueblos indígenas. Él trabajó aquí en Honduras, no sé si lo recuerdan, en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Hoy está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora sobre pueblos indígenas de la ONU. Finalmente, la abogada investigadora del FOSDE, Blanca Elpir, también va a hacer una exposición de algunas de las propuestas que salen de las diferentes acciones que se han realizado en este campo. El representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, señor, va a despedir al final. Así que entonces, desde diferentes perspectivas, cada una de la propia, 7 minutos, las defensoras 5 cada uno, van a exponer en qué línea está el debate de la consulta previa, libre e informada. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Buen día. Yo le escucho muy bien, señora. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad y sobre todo por traer a la reflexión un tema tan importante para el país y sobre todo tan importante para los pueblos indígenas afrontureños y especialmente para las y los defensores de derechos humanos en Honduras. Partiríamos entonces como Secretaría de Derechos Humanos. Ustedes saben que es una secretaría nueva que nace a partir de enero del 2018. Sin embargo, hemos querido darle continuidad a algunos procesos y en particular asumiendo la responsabilidad de acompañar y sobre todo velar por la implementación de la política pública de derechos humanos y su Plan Nacional de Acción, que como todos sabemos fue aprobado en el año 2013 y tiene un plazo en el tiempo de ejecución del 2013 al año 2022. Una de las principales funciones dentro del mandato de la Secretaría es justamente el impulsar el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y muy particularmente, como lo decía Emma, las recomendaciones emitidas al Estado de Honduras en materia de derechos humanos. Partamos del hecho de que la figura de la consulta previa, libre e informada es parte fundamental dentro del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas que fue aprobado por nuestro país, ya lo decíamos, hace 25 años. Al ver que son 25 años, reconocemos precisamente que es una deuda histórica con los pueblos y en particular porque incluso las problemáticas y los desafíos han venido evolucionando. Como parte de la Secretaría de Derechos Humanos, justamente reconocemos que la importancia de la consulta previa, libre e informada forma parte también de la política pública de derechos humanos, que una de sus grandes pilares es el retomar los compromisos asumidos cuando Honduras ratifica los tratados internacionales y sobre todo porque hace un condensado o una suma de todas las recomendaciones emitidas al Estado de Honduras por los órganos de tratados. Importante mencionar también
que la consulta previa, libre e informada ha formado parte también de las recomendaciones que han emanado no solamente de los órganos de tratados a Honduras, sino que también en los exámenes periódicos universales y los procedimientos especiales de Naciones Unidas en cuanto hemos recibido a los relatores especiales en el país. Y esto ha sido como mucho más fluido en los últimos 6 años. De hecho, reconocer, ¿no? Cuando se retoma a partir del año 2015 la realización del debate y sobre todo el proceso de construcción que se viene impulsando o se vino impulsando con los 9 pueblos originarios, hay que recordarse que se conformó una comisión técnica interinstitucional para la consulta libre, previa e informada, para construir participativamente un proyecto de consulta y operativizar lo establecido en el artículo 6 del convenio 169, justamente referido a consultar a los pueblos para llegar a un acuerdo, lograr el consentimiento acerca de las medidas legislativas o administrativas para poder aplicar el convenio 169. Hay que recordar que hubo un proceso de consulta de 2 años justamente en el año de entre 2015 y 2017, en donde, eso fue antes de que surgiera la Secretaría de Derechos Humanos, se reflejó la necesidad de continuar estrechando y dialogando el debate, ¿verdad? Impulsando el diálogo amplio para poder contar con una propuesta de proyecto adecuado y pertinente, especialmente la importancia de contar con el enfoque de derechos, el enfoque intercultural y sobre todo el enfoque territorial de lo que ya hablaba el licenciado Mauricio y ya hablaba también Emma en la introducción, ¿no? Como el papel también de la defensa de los derechos a la tierra, al territorio, los recursos naturales también es importante poderlo abordar. Aparejado al proceso de consulta que inició entre el 2015 y 2017, hay que recordar que también el Estado aprobó la política pública contra el racismo y la discriminación racial para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y afrohondureños. Este instrumento, que tiene como objetivo general el ejercicio pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrohondureños de Honduras, manteniendo justamente el principio de identidad, diversidad, igualmente aborda los principios de corresponsabilidad, los espacios de participación y el ejercicio de derechos en los ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales, respetando la cultura y la cosmovisión. Como todos sabemos, el proyecto de ley está en el Congreso de la República. Se han hecho, como ya lo decía, las recomendaciones de parte del relator especial sobre pueblos indígenas. Hay que destacar también las recomendaciones que han emanado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras, en donde también Leonardo estuvo participando como experto en derechos de pueblos indígenas y afrohondureños. Para la Secretaría, pues es justamente vital el alineamiento coherente con la propuesta en el Congreso de la República, no solamente con lo establecido en el convenio 169. Hay que recordar también que hubo una declaración de los derechos de los pueblos indígenas de las naciones en el 2007 y sobre todo porque es importante la visualización del fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños y sobre todo también la articulación de todo el sistema nacional de protección a derechos humanos en el país, que como todos lo sabemos está conformado básicamente por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que tiene la gran ventaja de tener presencia territorial, departamental y regional. También el Ministerio Público con sus fiscalías especiales, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, la Fiscalía Especial de Protección a Defensores de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos. Importante también la visibilización del enfoque de derechos humanos en las comisiones especiales en el Congreso de la República, también es vital, ¿no? Para la garantía de los enfoques especializados en materia de derechos de pueblos indígenas y afrohondureños. De alguna manera a mí me gustaría también relevar que hemos venido avanzando también en institucionalidad
y sobre todo en el impulso de algunos mecanismos que pueden también contribuir a la garantía de derechos y especialmente los derechos a defender derechos humanos, los derechos al territorio, tierra y recursos naturales. Em, Como ustedes lo saben, desde que arrancó la Secretaría de Derechos Humanos ha habido un fuerte proceso de fortalecimiento del sistema de monitoreo de recomendaciones de Honduras, el CIMORE. Honduras es el tercer país en América en adaptar este sistema abierto, público, en donde todas las personas también puedan conocer cuáles son los principales temas o derechos que el Estado de Honduras va impulsando y garantizando a través del cumplimiento de las recomendaciones internacionales, pero también de alguna manera la Secretaría tuvo como una de sus prioridades eh, el, el deber de avanzar hacia la generación de mecanismos de prevención y sobre todo la garantía del derecho a defender derechos humanos y sobre todo la mitigación de la conflictividad social y el fomento al diálogo, no únicamente a nivel nacional, sino en territorio, cuando priorizamos justamente eh, la necesidad de avanzar hacia la aplicación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y explorar la posibilidad de que Honduras pueda contar con un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos, visualizando este también como uno de los grandes avances para poder construir procesos participativos y de diálogo intersectorial, pero también como mecanismos para la prevención de la conflictividad que podrían derivar en violaciones o vulneraciones de derechos humanos. Hay que reconocer que han habido avances, inclusive con Oxfam y también con FOSDE y con organizaciones de derechos humanos hemos venido construyendo también este espacio multiactor de exploración y de avance hacia un futuro plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos. También la Universidad Nacional Autónoma se ha sumado a este esfuerzo, el sector privado a través del COEP y también la ANDI, en donde pues el licenciado García contará cómo han avanzado también acerca del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos de la Industria. Y sobre todo también la Secretaría ha venido impulsando paralelamente y fortaleciendo un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, en donde tenemos aproximadamente 210 defensores y defensoras, 210 y un poquito más, en este momento no tengo el dato exacto de casos sobre defensa de derechos humanos que han sido acogidos y están protegidos bajo el Mecanismo Nacional de Protección, pero también desarrollando herramientas de análisis para análisis de contexto para prevenir la vulneración de los derechos a las y los defensores de derechos humanos y en particular con un enfoque también multicultural a través del acercamiento hacia la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrontureños, los derechos al medio ambiente, a la tierra, al territorio. Y también eso nos permite, nos ha permitido crear desde la Secretaría un sistema de alerta temprana para la prevención de la conflictividad social desde una dirección especializada que tiene la Secretaría, que es la dirección justamente de análisis para la prevención de la conflictividad social, en donde se ha venido también haciendo un trabajo muy arduo con aquellas instituciones en donde hemos visto que los niveles de conflictividad son muy evidentes y en aquellos temas que los conflictos sociales han aumentado. Tenemos aproximadamente 16 mesas para la asesoría a las instituciones, para el abordaje de la solución de los conflictos con enfoque en derechos humanos y en estos también figuran de manera muy temprana, se incorporó a este ejercicio a secretarías como la Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto de Conservación Forestal, también se ha incorporado INGEOMIN para hacer un trabajo arduo de formación en derechos humanos y sobre todo la formación en la gestión de los conflictos con enfoque en derechos humanos. También creemos que un paso fundamental que se dio en el año 2019 fue que tuvimos la primera generación de especialistas, servidores y servidoras públicas
certificados junto a la Universidad para la Paz y también UNITEC en conflictividad, seguridad y paz, que justamente ha sido precisamente ver la necesidad de avanzar hacia una cultura de la prevención de la conflictividad, de la gestión del diálogo y sobre todo el abordaje territorial a la situación de la conflictividad y básicamente también hacia la creación de una cultura de respeto al trabajo de las y los defensores de derechos humanos. Creemos que Honduras tiene una oportunidad con el inicio de estos espacios multisectoriales y multiactor que hemos venido trabajando desde el año 2018 con la necesidad de impulsar la aplicación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Ha sido una experiencia importante, FOSDE nos ha acompañado, EMA nos acompaña, donde de manera muy franca hemos podido abordar las oportunidades y los desafíos que tiene el país justamente y sí creemos que es importante que todos estos enfoques de derechos humanos también puedan sumarse a los esfuerzos que ya se han llevado al Congreso Nacional para la aplicación justamente de estos principios a la hora de aprobar este proyecto de ley sobre la consulta previa, libre e informada. Como Secretaría de Derechos Humanos, como lo ven, nuestro trabajo ha sido justamente como asesor del Poder Ejecutivo en aplicar el enfoque de derechos humanos en la toma de decisiones, un arduo trabajo para proteger a las y los defensores de derechos humanos con un abordaje territorial y sobre todo pues el poder visualizar que el principio de derechos humanos, los principios de derechos humanos también deben estar presentes a la hora de identificar, analizar un conflicto para la búsqueda de soluciones que respeten los principios y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Quedo a la orden para cualquier pregunta, para cualquier duda y reiterar el agradecimiento a FOSDE y a Oxfam por darnos esta oportunidad, ¿no? Hay avances, el mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada ya tiene su propia política sobre empresas y derechos humanos de la empresa. Creemos también que la importancia de que la Universidad Nacional Autónoma y la academia se sume a procesos de este tipo también marca un retomar el rol de la academia como parte fundamental de los procesos de diseño e implementación de política pública en el país y especialmente en materia de derechos humanos. No la escuchamos, Emma, pero creo que sigue El señor Fernando García. Fernando García. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, poder hablar de este tema tan importante y un tema que la Asociación Nacional de Industriales ha venido trabajando desde hace varios años ya. Como bien saben y como lo mencionaba la ministra, la ANDI hace aproximadamente 6 años inició una serie de actividades relacionadas con empresas y derechos humanos, fundamentadas en la coordinación del Comité Industrial de Derechos Humanos, que ha venido llevando a cabo varias acciones, tanto de manera independiente con las empresas, así como con respaldo de organismos internacionales como la Fundación Friedrich Naumann y también la cooperación alemana GIZ. En este sentido, yo podría, pues, en aras del tiempo, resumir que hemos logrado estructurar un plan de trabajo para la asociación en lo relacionado a empresas y derechos humanos, sobre todo lo que es la parte industrial, el procesamiento industrial, que es lo que corresponde a la ANDI, y hemos desarrollado una serie de programas de formación para los colaboradores de las empresas y que están abiertos al público también a través de una plataforma digital que está pues, a la orden y disposición de todos en la página de la ANDI, que es andi.hn. Adicionalmente, el plan contempla la creación de una serie de herramientas diseñadas para colaborar con las empresas en diferentes temas vinculados a la garantía y protección de los derechos humanos. Ahí se está trabajando en manuales de relacionamiento comunitario y hay varias experiencias de
empresas que tienen estos manuales, estos protocolos de relacionamiento con las comunidades, y creemos que son un elemento muy importante para poder prevenir y evitar conflictos. Un elemento interesante es que en estos mecanismos existe también la posibilidad de que las comunidades y los pobladores pongan quejas también o cuestionen algunas situaciones. Y lo que hemos descubierto es que en muchos de los casos, los cuestionamientos que se hacen a las empresas o a las industrias son cuestionamientos que están relacionados con el accionar del sector público. No hay un conocimiento o no hay una posibilidad de poder cuestionar a las entes públicas, a las municipalidades, a algunas secretarías de Estado, y el referente que encuentra la gente para poder hacer esos cuestionamientos o plantear esas quejas se convierte en la caja de buzón de sugerencias que tiene precisamente la industria en determinadas zonas. Adicionalmente, pues se está trabajando también en un código de ética, tanto en el COEP como en la ANDI, que va a permitir un mejor relacionamiento con los funcionarios públicos a los diferentes niveles para evitar cualquier situación que pudiera tener algún tipo de corrupción o de falta de cumplimiento de procesos y normas. También se ha colaborado fuertemente con diferentes organizaciones públicas, privadas, nacionales e internacionales para conocer más de este tema, ya que el tema de industria y derechos humanos es un tema nuevo para las empresas. Es un tema que, como les decía, nosotros tenemos 6 años de estarlo trabajando y la asociación tiene 67 años. Entonces es un tema nuevo dentro del quehacer empresarial. Y también se está trabajando fuertemente en una biblioteca virtual donde hay una gran cantidad de información relacionada al tema de empresa y derechos humanos que permita a la industria y a sus colaboradores poder entender esta nueva temática y poder implementarla de la mejor manera. No se escucha, no sé si me escuchan. Vi un mensaje ahí en el chat, bueno, continúo. Ahora, ya en lo relacionado con el tema de la consulta previa libre e informada, la posición del sector industrial es bastante clara. Si nosotros queremos atraer inversión, y de hecho los países que más inversión extranjera logran captar son los países que tienen un par de cosas esenciales, pero la más importante es que tienen Estado de Derecho. Esto implica que se cumple la ley y que las leyes son claras y no hay cuestionamientos graves de la población a la estructura del Estado. Nosotros definitivamente tenemos un problema serio de la parte estatal, ya que hay cuestionamientos tanto al gobierno, al Poder Ejecutivo, de muchos sectores, desde el origen, así como hay cuestionamientos también a la Fiscalía y el origen del poder de la Fiscalía, de las autoridades, así como cuestionamientos fuertes también a la Corte y a su proceso de nombramiento. Entonces tenemos realmente un problema de base importante. Hay un cuestionamiento serio a las instituciones del Estado y esto obviamente genera inestabilidad y dificulta desde el punto de vista del sector privado poder atraer inversión y generar más empleos, más crecimiento y más riqueza. Necesitamos entonces tener ese cumplimiento, ese desarrollo correcto de la legislación nacional, y ahí vemos otro tema importante y grave, y lo mencionaron antes, el convenio 169, que es la norma vigente en Honduras para el tema de consulta previa. Se aprobó hace aproximadamente 25 años y no lo tenemos reglamentado. Y esto definitivamente genera problemas para todos. No tenemos claridad de a quiénes hay que consultar, en qué territorios se tiene que hacer esta consulta, cuáles son los mecanismos para hacerla, quiénes son los actores con los que debemos hacer la consulta, y tenemos otras legislaciones alternativas para temas de socialización y consulta, como ser la ley de municipalidades o la ley de ambiente, pero no tenemos la norma que aterriza el convenio 169. Y esto definitivamente es un problema y es una situación que nosotros hemos venido planteándole al Estado como un problema serio que no beneficia a la inversión y no beneficia ni al sector privado ni tampoco a las comunidades, ya que no existe una norma clara.
Entonces es complicado poder llevar a cabo un proceso de inversión, es complicado poder llevar a cabo procesos de financiamiento de esa inversión con las instituciones nacionales e internacionales de crédito, ya que no existe claridad si los proyectos van a tener problemas o no. Definitivamente requerimos esa norma y requerimos que esa norma pues tenga la institucionalidad clara y definida que le permita llevar a cabo de manera correcta lo que se establezca en la misma norma. Es importante que tenga el recurso presupuestario, financiero y humano para poder hacer esos procesos de consulta que norma el convenio 169, que como decía, es el instrumento que nosotros como país tenemos vigente. Y además es importante que se tenga también la capacidad de implementación de lo que quede normado en esta ley de consulta previa, y que se armonice con otras legislaciones que tengamos vigentes en el país y que puedan entrar en choque o que puedan traslaparse o que puedan sobreponerse. Entonces, es fundamental que se trabaje, que se concluya el trabajo de la norma del convenio 169 de consulta previa para que podamos todos tener las cartas claras. Y aquí, en aras del tiempo, voy a hacer una breve analogía para pasar la palabra al siguiente participante. Cuando uno va a jugar un partido, a mí me gusta mucho el fútbol, cuando uno va a jugar un partido de fútbol, uno ocupa, para que no haya conflicto, fundamentalmente dos cosas. Que todos sepan cuál es el reglamento con el cual se va a jugar. Hay diferentes tipos de fútbol y hay diferentes tipos de reglamentos, si es de 11, si es de 7, si es futbolito, si es en la playa. Necesitamos tener claras las reglas. Y el segundo elemento importante es que el árbitro conozca bien las reglas y que aplique la autoridad que todos le hemos delegado al árbitro, en este caso el Estado, para que el partido se lleve a cabo de manera correcta. Nosotros requerimos que el Estado, cuando no se cumple, por unos o por otros, no se cumple la ley, tiene que sacar la tarjeta amarilla, roja, sanción, cantar el penalti, cantar el foul. Si esto no pasa, y ustedes lo pueden ver en cualquier partido de fútbol, termina mal y termina con molestia, con malestar y probablemente con agresiones físicas entre los jugadores. Es fundamental que el Estado y sus instituciones respondan de manera correcta, en base a la ley y de manera pronta, porque si no lo hacen, lo que va a ocurrir es que los conflictos van a seguir escalando. Todos creemos que tenemos la razón y todos creemos que tenemos la verdad en nuestras manos. Eso es así, es una característica del ser humano. Le hemos delegado al Estado el que sea el árbitro de este partido, que es este juego por Honduras. Entonces necesitamos que, si unos u otros cometieron errores, que el árbitro tome las decisiones pertinentes y oportunas en el momento correcto para evitar que tengamos conflicto, que es lo que al final complica más las situaciones. 7 minutos, creo que me pasé unos segundos, pero lo dejo ahí. Muchas gracias. Habilite su micrófono. Bueno, vamos a la No se escucha. Que continúe la señora Medelka. También durante el fin de semana. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar con ustedes esta mañana, ¿verdad? Para compartir. Hice un análisis más o menos referente a lo que es la consulta previa e informada, o sea, lo que tiene que ver con la participación de las mujeres garífunas. Y sí, sabemos de que a través de las políticas públicas, porque tenemos un plan de igualdad y equidad de género, ¿verdad? Que el ente rector de las políticas públicas es el INAH. Sin embargo, sabemos de que tenemos el eje que tiene que ver con el acceso hacia los recursos y la participación de las mujeres en cuanto a lo que tiene que ver con los recursos naturales y la lucha también de la reivindicación del acceso a la tierra de las mujeres. Podemos decir de que actualmente la situación de las mujeres, tanto las mujeres indígenas como afrohondureñas, no tienen acceso a esos recursos
y por eso, por ende, están las políticas públicas a través del INAM para que tengan acceso. En cuanto a lo que es referente a la consulta previa libre e informada, tenemos lo que es el convenio 169, y esta consulta pues debe de garantizarse la participación de las mujeres sin discriminación, y que también debe participar en todos los aspectos, en todos los procesos de programas y proyectos que se hagan en las comunidades que tengan que ver con los recursos naturales, en las cuales ellas puedan ser partícipes desde el inicio de que se van a elaborar programas o proyectos. También tiene que ver, cuando hablamos de consulta previa, libre, informada, es que ya deben participar activamente en todo el proceso desde que se va haciendo la gestión de, vaya, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Ceiba, podríamos decir, han habido proyectos que tienen que ver con lo que es el desarrollo de las cuencas o las reservas de agua en el área de Sambo y Corozal. Entonces, si ponemos ese tipo de ejemplos de que las mujeres debemos de participar en estos procesos, que se haga la consulta previa, o sea, previa a lo que se va a ejecutar el proyecto, y que también participe en todo el proceso de la ejecución del programa, incluso también de una auditoría social de todos los procesos desde el inicio hasta el final de lo que es la consulta. Y quiero hacer un análisis referente a lo que es el contenido de la participación de las mujeres en base a lo que es el convenio 169, y es que los estados deben adoptar medidas eficaces cuando se procede a medidas, especialmente a asegurar el mejoramiento continuo, ¿verdad?, de las economías sociales, porque también no solamente tiene que ver con los recursos económicos o los recursos naturales, sino que también debe prestarse un apoyo a las mujeres en todos los procesos en cuanto a lo que tiene que ver con sus necesidades especiales, y también debe involucrarse a los jóvenes y a los ancianos, también a las mujeres indígenas con discapacidades en la aplicación de las presentes consultas o proyectos que se pueden ejecutar. Y también el Estado también debe de garantizar que las mujeres participen activamente y se les garanticen y se les todos sus derechos en cuanto a lo que es la toma de decisiones también, y que no haya violencia en todos estos procesos. Podríamos decir de que incluso en las comunidades, por ejemplo, tenemos defensoras. Puedo mencionar en el caso de que han sido criminalizadas y judicializadas, en el caso de las compañeras de Ofran, la compañera, bueno, podríamos decir Miriam Miranda, ¿verdad?, que ella ha estado en todo este proceso de lucha, de reivindicación de nuestras tierras. De hecho, recientemente, hace un mes, sobre 2 meses también, ¿verdad?, que dirigentes de los patronatos de las comunidades de Triunfo de la Cruz en el departamento de Atlántida también han sido desaparecidos, y es una situación de que a nosotras nos preocupa. De hecho, actualmente también se ha hecho protestas, ¿verdad?, porque aparecen. Necesitamos una respuesta. Que está pasando con nuestros dirigentes que están luchando por la defensoría de nuestros pueblos, de nuestras tierras ancestrales que realmente nos pertenecen, pues, y que el Estado debe garantizar los derechos de los defensores, como lo había mencionado la comisionada de los derechos humanos, que varias personas que están en este proceso de lucha, reivindicación de los derechos ancestrales, no se les da las garantías, porque también contamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las diferentes instituciones que defienden los derechos de los defensores. De una u otra manera no se les está garantizando esos derechos. Podríamos mencionar también el caso de Berta Cáceres, que es una mujer defensora de los derechos de nuestras tierras, de los recursos naturales en la población lenca, indígena, ¿verdad? Y como había mencionado en el caso de la compañera Miriam Miranda, que es una defensora de las tierras en representación de Ofranes, y que realmente el Estado debe garantizar que a través del convenio 169 también a los defensores de los derechos humanos se les garantice todos estos derechos, y que estas medidas de protección se cumplan. Y otra cosa muy importante con lo que se tiene que ver con el proceso de consulta es que se debe realizar a través de una metodología que tiene que ver la parte intercultural y la parte de género, porque debe haber una participación efectiva y activa, y deben hacerse un plan en el cual se haga todos los procesos de la consulta libre, previa e informada, dado que solo las mujeres o las poblaciones que están cercanas a ciertos sectores conocen su problemática
De hecho, todo este proceso debe realizarse con los representantes que conocen la realidad para que ellos puedan realmente garantizar que se dé una participación efectiva y que se garanticen esos derechos también de nuestra población en cuanto a lo que es la lucha de los derechos y nuestros recursos naturales, porque sabemos de que en las comunidades garífunas tenemos una gran riqueza y diversidad cultural, lo cual se debe de garantizar la protección de todos esos recursos. Y sí es una parte muy fundamental de que las mujeres participen en todos estos procesos, no solamente las mujeres, sino que también las niñas, los ancianos, toda la parte ancestral que se cuenta con nuestras comunidades, ¿verdad? Tanto de las mujeres indígenas y afrohondureñas, que es muy importante que ellos participen en todos estos procesos, porque la consulta previa libre e informada son procesos de que yo he participado en varios procesos de lo que es el análisis de la ley, pero realmente no se está, como estamos en un proceso de implementación, y que realmente estamos en un proceso de recomendaciones y sugerencias, ¿verdad? A través de los diferentes entes relatores, ¿verdad? De lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y también de los pueblos indígenas, consideramos que es muy importante de que sí se le dé la participación efectiva en todos estos procesos a las mujeres, porque solo las mujeres conocemos nuestra realidad y estamos día a día con los recursos que realmente se cuentan en cada uno de nuestros pueblos. Entonces, considero que a través de estas consultas previa libre informada se le puede dar la oportunidad a la mujer a que participe efectivamente en cuanto a lo que es la defensoría, no solamente de sus derechos como mujer, sino que también de los recursos, y que deben ser garantes de que se les dé todas las garantías institucionales, ya que tenemos muchas leyes, ¿verdad?, de que sí garantizan nuestros recursos naturales. Entonces considero que también diferentes instituciones, como por ejemplo Mi Ambiente, juega un rol muy importante también en todo lo que tiene que ver con todo este proceso de nuestros recursos. Por ejemplo, la experiencia que nosotros hemos tenido como organización a través de la Red MIA y Enlace Negra de Honduras, Mi Ambiente, a través de la Secretaría de Mi Ambiente, nos ha apoyado bastante en conocer todo lo que tiene que ver con el proceso de los cambios climáticos, de cómo afecta el cambio climático a las mujeres en cada una de las comunidades, que también debemos de proteger nuestros recursos, y estos recursos se van a poder garantizar a través de planes, programas y proyectos en los cuales las mujeres participen efectivamente desde el momento que se van a elaborar estos proyectos, y que ellas puedan participar en todo el proceso de la discusión y análisis de estos programas, o podríamos decir proyectos que vayan encaminados o que puedan tal vez quizás menoscabar, o podríamos decir disminuir las garantías o los recursos, ¿verdad? Porque los recursos pueden haber recursos renovables y no renovables, en los cuales si no garantizamos todo este proceso de que se conserven nuestros recursos, nuestras reservas también, podríamos decir de que hemos tenido muchas mujeres luchadoras, por ejemplo, Janet Caguas en Tela, en la Bahía de Tela. Ella, pues desafortunadamente, hemos tenido varias mujeres defensoras de los derechos de nuestros recursos que han fallecido, que han dado su vida pues por nuestras luchas de nuestros recursos naturales, y considero de que es muy importante de que a todas las mujeres que estamos en todos estos procesos de defender los derechos de las mujeres y también de nuestros recursos se nos garanticen como defensoras de nuestros derechos, se nos dé todas las garantías, e incluso los acuerdos internacionales que tienen que ver con la protección de todas estas garantías. Ya como lo había mencionado también la comisionada de los derechos humanos, es un esfuerzo que lo tenemos que hacer todos a través de unificar esfuerzos para que realmente a las defensoras de los derechos humanos, de nuestros recursos, no lleguemos a tener estas desafortunadas situaciones, ¿verdad? En cuanto a lo que es perder su vida. Por ejemplo, como mencionaba el caso de las compañeras, ¿verdad? Berta Cáceres, también la compañera Janet Caguas, que ellas han defendido, Miriam, ¿verdad? Que han defendido todo este proceso de la lucha de nuestros recursos, y considero de que el Estado debe jugar ese rol muy importante de que sí, el convenio 169 se cumpla en todas sus formas, y
que se debe de complementar también con un reglamento, porque desafortunadamente el convenio 169 está reglamentado y es muy importante que también se pueda reglamentar, porque a través de reglamentos es como realmente vamos a poder aplicar esa ley. Y eso es muy fundamental para que realmente se puedan cumplir todas las garantías para todos los defensores y defensoras de los derechos que tienen que ver con nuestros pueblos ancestrales, nuestros recursos naturales que son muy fundamentales, porque ¿qué le vamos a garantizar a nuestras generaciones que vienen atrás? Y no podemos dejar de mencionar también lo que tiene que ver ahorita con esta pandemia, con el COVID, que de una u otra manera nos va a dejar más pobreza, desafortunadamente, en nuestro país, dado de que nuestras mujeres en el sector de las mujeres tanto garífunas como indígenas, se dedican a generar algunos recursos a través de, por ejemplo, ustedes saben de que nuestros pueblos indígenas están en la zona donde contamos con mayor desarrollo turístico, y ahorita con esta situación de la pandemia, no tienen las mujeres acceso a que ellas puedan tener fondos o recursos para que ellas puedan mejorar su calidad de vida, y desafortunadamente esta pandemia va a dejar más pobreza en nuestras mujeres, y el Estado también debe de garantizar de que hayan programas y proyectos para disminuir un poco la situación de calamidad que tenemos, no solamente en la parte económica, sino que también en la parte de salud. Y todo este proceso, cuando hablamos de la consulta previa, libre, informada, no solamente tiene que ver con los recursos, sino también tiene que ver con lo que es el acceso a la educación, a la salud de las mujeres, que es muy fundamental de nuestra población, porque si nuestra población no tiene acceso a la salud, que es algo muy fundamental con lo que estamos pasando ahorita con esta pandemia, desafortunadamente vamos a tener más índices de pobreza, y no solamente afecta a la mujer, nos afecta a todos. Muchas gracias, Nedelka. Estado de Honduras. Nedelka, le agradecemos mucho. Yo sé que hay muchas cosas de hablar y me da una gran pena interrumpirle, porque lo que está diciendo es bien valioso. Lo que sucede es que como hay tiempo limitado y quedan otras compañeras, si me disculpa, por favor. Vamos a escuchar a la señora Rosa, por favor, de Roatán Hendricks. Rosa Hendricks. Está en el chat. Ok, muy buen día a todos y a todas. Bien, yo represento a la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía, y en este momento tenemos una lucha que no es de patronato, sino que varias organizaciones, y también en este chat están los compañeros, compañeras que iniciamos esta lucha. Estoy aquí en la Oficina de Derechos Humanos porque la presidenta y vicepresidenta, también la secretaria del patronato de Crawfish Rock, andan haciendo la denuncia de lo sucedido el viernes pasado con Eric Dreaming. Bien, esta empresa que tenemos nosotros, pues nunca tuvimos una consulta, nos hubiera encantado, ya que amamos la democracia, por lo menos el remedio, y nos hubiese gustado que alguna de las autoridades nos hubiese informado que ya teníamos una empresa bajo la cobertura de esta ley. Yo le llamo, no es nefasta, para nosotros es muy maldita esta ley. Nunca fuimos consultados, no hubo ni una previo acercamiento, y cuando se acercaron hace unos años se presentó como una inversión, que estamos acostumbrados a inversiones turísticas de gran envergadura aquí en la isla. Estamos acostumbrados a eso y también sabemos las repercusiones. Eso fue para lo único que se acercaron. Y hasta este día, nadie del gobierno actual se ha acercado para dar una explicación de lo que ha sucedido. Nosotros como pueblo estamos acostumbrados a lidiar y a estar con extranjeros, eso está en la historia nuestra, y por lo tanto nuestra primera lengua es el inglés. Desde ahí se puede ver que no tenemos miedo ni a la inversión, ni a la industria, ni al comercio, y estamos siempre dispuestos a apoyar. Pero lo que nos ha sucedido es algo vergonzoso,
ya que por una parte nos descuidamos porque siempre creemos que lo que pasa en tierra firme de alguna manera no nos va a afectar a nosotros, pero hemos visto cómo esto nos ha afectado. Así que hasta este momento, hasta estas semanas atrás, la compañía Prospera, Roatán Prospera, se ha acercado, pero como para informar, para justificar de que sí, para llenar ese requisito de que sí han cumplido. Pero informar es una cosa, consultar es otra. La consulta te pregunta, ¿estás de acuerdo sí o no? Eso es lo que yo entiendo. Pero informar es como para decirte, bueno, vengo a llevarme tu carro y no tenés derecho a protestar. Así que la población en donde está es una zona rural, pero según las sedes, solo se va a consultar en las zonas urbanas, donde haya suficientes personas. Y esto es como que si los derechos humanos y la consulta dependa de números de personas, o sea, nos toman como números. Pero para nosotros los isleños, Crawfish Rock es un todo, es todo Islas de la Bahía. Somos un municipio de 220, somos un departamento de 229 kilómetros cuadrados y Roatán solo tiene 82.8 kilómetros cuadrados. Entonces, imagínense cómo pueden tomarnos a nosotros y tratarnos como el resto del país. Así que les agradecemos a ustedes por habernos invitado a este foro y a todas las personas que están ahí. Pues en este momento estamos necesitando la ayuda que pueda venir de todos lados, porque nosotros geográficamente estamos separados de nuestro país, pero también en muchos de los beneficios que cualquier otro municipio o departamento pueda tener. Entonces, de nosotros solo se acuerdan cuando van a turistear, cuando vienen a disfrutar con sus amantes y no para querernos ayudar a desarrollarnos. Todo lo que sabemos de Prospera es por lo que hemos entrado a las redes, hemos estado leyendo, investigando. Así que lo que ustedes vieron el viernes, eso todo ha sucedido porque el Señor quiso imponer sus propios términos, aunque se le había dicho que no en esta isla, hasta ahorita hospitales. Entonces, cosas como esa, ustedes pueden ver que nosotros estamos alejados de todo lo que tenga que ser consulta previa, libre e informada. No tenemos absolutamente nada de eso, pero sí estamos luchando y tratando de salir adelante. Quiero decirle que no solo es la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía, como Association, está Alianza para la Justicia Isleña, está Bailo, está Navipla, que es la ONG representativa de los negros de habla inglesa de la habla inglesa en Islas de la Bahía. Así que tenemos a Vido, a IPS y otras organizaciones que se nos están sumando. Y también agradecer a toda la gente que se nos ha sumado a nivel que quisieran saber. Pues sí, muy agradecido. Creo que los capitales no pueden estar sin mano de obra y la mano de obra sin capital. Parece que se perdió la llamada. Por eso tenemos que trabajar juntos. Excelente, muchísimas Si gracias. algo que quieren que añada, solo puedo decir que yo quiero regalar, poner agua, pero le cobraron el abuelita. Muchas gracias, entonces. Muchísimas gracias. Vamos a ampliar un poco información sobre este caso de doña Rosa en la página de Foster para
porque han pedido muchos información sobre qué es el suceso en sí que afecta. Vamos a escuchar a Félix brevemente. Recuerden que son un máximo de 5 minutos, por favorcito, de Ofrane. Félix Valentín de Ofrane, por favor. ¿Está listo? Sí, ya a ratos estoy listo, pero mi cámara está bloqueada por ahí. Tiene mi cámara bloqueada desde ahí. No. Bueno, pero no importa, de todos modos, lo importante es que me logre expresar, y un saludo a Carla Cuevas allí, porque hemos estado en comunicación con la cuestión esa del secuestro de nuestros hermanos de Triunfo de la Cruz y todo. Y me gusta de que hayan representantes del Estado en este foro, porque es muy importante y aclarar de que no existe una voluntad política por parte del Estado para el reglamento de lo que es la consulta previa libre informada. Pero el simple hecho de que no haya un reglamento no significa que no se debe de implementar la consulta previa libre informada dentro de las comunidades de los pueblos indígenas específicamente, ¿verdad? Específicamente. Aquí tenemos varios actores que han incurrido en violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Y que están claramente identificados producto de la corrupción que existe en este país. Tenemos que ser claros, ¿verdad? Tenemos específicamente al Instituto Nacional Agrario, que ha hecho unas tremendas estafas jurídicas a los pueblos indígenas en cuanto a lo que es la delimitación de sus territorios, de sus tierras y de sus territorios ancestrales, ¿verdad? Producto de eso hemos tenido serias problemáticas con tanto inversionistas como también terceras personas que creen de que pueden ir a invadir los territorios de los pueblos indígenas. En cuanto a la ejecución de proyectos, tenemos claro de que y el Estado y los empresarios deben de saber de que la consulta previa libre informada es obligación del Estado hacerla. Debe de ser, dice el mismo convenio, de que debe de ser de buena fe. Y por eso mismo no puede ser la empresa privada o el inversionista el que va a hacer la consulta previa libre a los pueblos indígenas, porque se convierte en juez y parte. Obvio, ¿va? Aquí, aparte del INA, tenemos también a Mi Ambiente, donde nosotros igual hemos ido a interponer las denuncias por las violaciones a los derechos humanos por la cuestión de la consulta previa libre informada, y es que es el Estado que otorga las concesiones sin consultarle a los pueblos. Y ese es el tremendo problema. ¿Por qué? Porque después vienen las demandas internacionales en contra del Estado por el no cumplimiento de los contratos, pero también vienen las demandas internacionales producto de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y ese es el problema que tenemos con la comunidad de Triunfo de la Cruz y con la comunidad de San Juan, con la comunidad de Punta Piedra, que son casos ya juzgados. Y que los que son abogados aquí saben sobre lo que es la jurisprudencia producto de un caso ya juzgado. Entonces el Estado, y de la misma forma, ¿verdad?, no tiene esa voluntad política ni siquiera de poder cumplir con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Viene el sistema de represión, de asesinato en contra de nuestros líderes. En el caso de Punta Piedra, nos mataron al señor Bernardes también, ¿verdad?, en Río Miel, la misma gente de Río Miel, ¿verdad? Y en Triunfo de la Cruz, que como ya ustedes saben, todo Honduras sabe qué es lo que está pasando, porque es una cuestión nacional e internacional, lo del secuestro de nuestros compañeros. También tenemos otras cuestiones, otros actores. El mismo Estado ha otorgado y ha creado las fundaciones para crear las zonas de reservas sin consultar con los pueblos. Y si ustedes se fijan, las zonas de reservas que hay en Honduras están dentro de los pueblos indígenas. Y han consultado. Prolánzate de repente apareció. La Fundación Cayos Cochinos de repente apareció. Estoy mencionando las que están adentro de nosotros, de los territorios. También tenemos uno de los proyectos que fue la exploración y explotación de petróleo en la costa de la Mosquitia, ¿verdad? Otro proyecto en consulta. Tenemos también aquí el proyecto de aquí
de Commercial Lines, otro proyecto que tenía otra finalidad, pero en el camino vinieron cambiando las reglas del juego, ¿verdad? Y nunca se hizo una consulta previa libre informada y ese es el problema, de que los empresarios se reúnen para hacer estas cuestiones, y es lo que estaba escuchando también de Carla Cueva, de que hay muchos actores, universidades y todo para crear un nuevo reglamento. Pero ¿dónde están los pueblos indígenas? Los líderes de estos pueblos indígenas que deben de ser identificados para que formen parte. ¿Cómo es que vas a hablar de mí y no voy a estar yo ahí para decir quién soy? Esas son cuestiones muy importantes, ¿verdad? Que se deben de tomar en cuenta. El último anteproyecto que el Estado de Honduras, por medio de la empresa privada, por medio del COETI, quería impulsar y que querían ratificar, el último de ahorita, es nefasto. Es igual que todas las leyes que las están haciendo a beneficio de la oligarquía y nada que ver para el interés de los pueblos indígenas. Entonces, esa es una tremenda situación lo que se está dando, y por eso nosotros, como pueblos indígenas, nos reunimos en el 2017, los 9 pueblos nos reunimos en Tegucigalpa y creamos un anteproyecto de ley y lo presentamos ante el Congreso. Y también mandamos una nota al Congreso donde no estábamos de acuerdo por ese anteproyecto de ley que querían aprobar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo a los intereses de las comunidades indígenas, y por eso es la conflictividad que existe en los pueblos. Es muy importante de que, como dice el convenio 169 de la OIT, desde el inicio, desde el pensamiento de un X o Y proyecto, deben de estar incluidos los pueblos indígenas. ¿A quién se le debe consultar? Al pueblo. ¿A quién? Si son los que son los dueños del territorio. No es Pedro, ni Juan, ni Teresa. Es el pueblo. La consulta se hace con el pueblo. ¿Ve? Y tiene que ser de buena fe, que se le notifique a la gente cuáles son las afectaciones y cuáles son las ventajas y desventajas de X o Y proyecto. Eso es muy importante, pero ese es el problema, de que se esconde la verdad. Llegan con la paja de que van a generar empleo, de que va a haber desarrollo dentro del territorio, y no nos vayamos largo. Miremos el proyecto de Indura. En el proyecto de Indura reprimieron a los garífunas porque iban a vender pan de coco a las afueras de Indura. Entonces no podemos venir a tapar el sol con un dedo, y es por eso la importancia de este foro, porque hay muchas cosas que decir, pero como solo tengo 5 minutos y ya me estoy pasando, me emociono, porque es extenso. Este es un tema tan extenso, ¿verdad? Ahí mismo tenemos la cuestión de Ingeomín, ¿verdad? La Secretaría de Medio Ambiente también son actores, ¿verdad? Entonces, el mecanismo de protección también podemos ver de que es vulnerable, porque Snyder estaba dentro del mecanismo de protección, a Luther también está dentro del mecanismo de protección, pero hubo que hacer un trámite engorroso para que lo pudieran aceptar como líderes comunitarios, y habría que hacerlo más integral y con menos trabas para que los defensores y defensoras puedan acceder a este proceso, pero que también sea de buena fe y que sea seguro para las personas, porque no existe una seguridad. Aparte de eso, y disculpen que me tome, pero dentro de la consulta previa libre informada también hay muchos pueblos indígenas que tienen medidas cautelares donde no se pueden celebrar actos ni contratos dentro de sus territorios. Pero más sin embargo, la empresa privada, los inversionistas no les importa, y el Estado de Honduras no le importa tampoco de que esas comunidades tengan medidas cautelares, tanto los líderes como todo su territorio, porque la medida cautelar dice de que no se pueden celebrar actos ni contratos dentro del territorio mientras no haya una sentencia de la Corte Interamericana. Ese es el caso de San Juan. Ese es el caso de Triunfo de la Cruz ahorita. Ese es el caso de Punta Piedra también. Y ya viene otro caso que ustedes lo van a escuchar o que ya lo empezaron a ver, que es el de la comunidad de Travesía por medio de la municipalidad de Cortés también, que ha violentado los derechos humanos del pueblo garífuna. Y ahí me quedo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted. Sí, ya vamos con bastante avance del tiempo, pero muchísimas gracias, muy valioso. Vamos a escuchar a Leonardo Alvarado, que nos va a hacer un amarre con relación también a la opinión de la relatora especial de pueblos indígenas. Don Leonardo. Muchas gracias, Emma. Estoy tratando de habilitar el video, pero no sé si me lo pueden habilitar, por favor. Joel.
Gracias. Gracias, Emma. Bueno, es un gusto estar aquí, compartir este espacio con ustedes y ver de nuevo personas que ya desde meses no hemos compartido espacios. Un saludo a la ministra Cueva, ya varios meses que no hemos hablado sobre temas de derechos humanos, al colega, bueno, lo considero colega donde trabajaba anteriormente, William Bolaines, de la Oficina del Alto Comisionado, Félix Valentín y varias otras personas de varias secretarías y instituciones del Estado, de organizaciones indígenas. Un saludo para todos ustedes. Bueno, sobre este espacio de la consulta previa, pues como ya había mencionado Emma, pues yo he trabajado como parte del equipo. Bueno, he trabajado con los dos anteriores relatores y relatoras de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, y también trabajé con la oficina del Alto Comisionado ahí en Honduras, abordando especialmente el tema de pueblos indígenas y el tema de la ley de consulta previa. Pues como sabrán, la relatora especial anterior realizó dos misiones a Honduras. La primera era sobre la situación general del país en noviembre de 2015, y en el 2017 una visita de trabajo para abordar el tema del anterior anteproyecto de ley de consulta previa. En ese proceso, la relatora especial escuchó de representantes de pueblos indígenas afrohondureños, de sociedad civil, de cooperación internacional, de secretarías del Estado, del gobierno, y también del sector privado respecto al tema de la reglamentación de la consulta previa. Y como parte de ese acompañamiento de la asistencia técnica que el mismo gobierno solicitó a la relatora especial, se elaboraron dos informes, uno que es el comentario sobre el anteproyecto de ley de consulta previa. El segundo documento, después de esa misión de trabajo, es observaciones generales sobre el proceso de consulta previa. Y también hace poco, el año pasado, pues ella envió una comunicación al Estado sobre el actual proyecto de ley de consulta ante el Congreso Nacional, que se encuentra ante el Congreso Nacional. Les voy a compartir estos documentos, pero los primeros dos parece que los vínculos ya hay que actualizarlos y tengo que compartirlos, pero más adelante les voy a compartir la comunicación de la relatora especial por medio del chat. Pero viendo que varios de los comentarios y los temas que los representantes de los pueblos indígenas y afrohondureños que han expuesto hoy, y algunos de los comentarios que estoy viendo por medio del chat, está el tema justamente de la reglamentación de la consulta previa y qué es lo que implica ese proceso de reglamentación. En el acompañamiento, en la asistencia técnica que dio la relatora especial, en esos documentos que yo le he mencionado, se hace una gran exposición de los estándares internacionales sobre consulta previa y observaciones específicas en el caso hondureño, en el proceso en el que se quería reglamentar este proceso de la consulta previa. Pero solo para remarcar algunos de los puntos principales de las recomendaciones de la relatora especial en ese entonces. Uno de los puntos principales es entender que la consulta previa no deriva únicamente del convenio 169 ratificado por Honduras en más de 25 años. Hay otras fuentes jurídicas de lo que es este derecho. Hay que tener en cuenta otras fuentes jurídicas que pudieran informar el proceso de implementación de la consulta previa. Además del convenio 169, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que si bien no es un tratado, da los lineamientos basados en tratados fundamentales de derechos humanos y los contextualiza en el caso de los derechos de los pueblos indígenas. Y eso puede informar la interpretación que tanto miembros del Ejecutivo, Legislativo, el Poder Judicial pudieran tener como una fuente de interpretación de derechos constitucionales o derechos humanos que ya forman parte de las obligaciones del Estado hondureño. También tener en cuenta que está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de varias sentencias, no solo en el caso de Honduras, pero en otras, como en el caso de Surinam y Ecuador, contienen importantes análisis de la consulta previa que, si bien ese análisis aplica a todos los países que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo Honduras. Entonces, como verán, hay varias fuentes de la consulta previa como obligación de los estados de implementar.
Y varias de estas otras fuentes, además de la Corte Interamericana y además de la declaración, tenemos tratados, lo que llamamos de aplicación general, de los que aplica a todos los seres humanos. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Discriminación Racial. Cada uno de esos tratados tienen órganos de supervisión, ¿no?, que han emitido recomendaciones que hablan de las obligaciones de los estados bajo esos tratados de consultar, y no solo de consultar, pero también afirman el principio del consentimiento libre, previo, informado como obligación. También la Corte Interamericana ha dictaminado que en casos de efectos sustantivos sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre sus tierras, propiedad y otros derechos fundamentales, no solo es una obligación de consultar, pero de obtener el consentimiento libre, previo e informado. Entonces, estas son obligaciones que ya existen para el Estado. El mismo convenio, la misma OIT, en un manual de aplicación del convenio, ha afirmado, ha aclarado que no se necesita una ley para tener que implementar las obligaciones que ya derivan del convenio. El convenio ya es una fuente de obligación, de acuerdo al mismo convenio 169. Entonces, ya es obligatorio para el Estado aplicar la consulta previa en casos concretos también. Y también aclarar que el convenio 169 también establece que no impide la aplicación de estándares más garantistas que se encuentran en otros documentos que ya son obligatorios para el Estado. Hablando ya de la Declaración de Naciones Unidas, que da un marco de interpretación de las obligaciones bajo las obligaciones internacionales del Estado hondureño. Otro tema que también, entonces, eso es el tema de la reglamentación. El Estado ya tiene la obligación y hay varias fuentes jurídicas que se tienen que tener en cuenta. Entonces, la jurisprudencia interamericana habla sobre varios temas importantes de cuáles son los elementos de la consulta previa. Afirmar de que debe ser previa antes de la decisión, antes de que se tome la decisión de tomar una medida, un proyecto o aprobar un proyecto, y debe ser libre, de buena fe, sin coacción, sin coerción de los liderazgos indígenas, y debe de ser informado. En las recomendaciones de la relatora especial se habla mucho del estándar de los estudios de impacto social, cultural y ambiental. Yo los llamaría más como deben de haber estudios de impacto de derechos humanos. De estos estudios, según la jurisprudencia interamericana, deben de realizarse de manera previa y deben de abordar toda la gama de los derechos que pudieran ser impactados por una medida. Entonces estamos hablando de los impactos sobre el territorio, sobre la cultura, sobre sitios sagrados, toda la gama de derechos que pudieran ser afectados. El otro tema también tiene que ver con el consentimiento libre, previo, informado como el objetivo final. Como ya hemos mencionado y desde la relatoría también se ha destacado que en caso de impactos significativos debe de haber un consentimiento libre, previo, informado, además de ser el objetivo, es obligación cuando estamos hablando de impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y entonces también, para finalizar un poco, ¿por qué existen estas normas? No nos olvidemos que estamos hablando de pueblos indígenas y afrohondureños, pueblos tribales en lo que es la terminología internacional, que llevan muchos siglos en las que decisiones se han tomado por autoridades coloniales o por los estados republicanos que han repercutido, que han afectado sus derechos, que han afectado sus vidas sin ningún nivel de participación en la toma de esas decisiones. El objetivo de estas normas es revertir patrones de tomas de decisión que han impactado los derechos de los pueblos indígenas para evitar la imposición de decisiones. Entonces, en el marco del trabajo que yo he hecho a nivel del sistema universal interamericano, lo que hemos visto, lo que causa conflictos es lo que los pueblos perciben como la imposición desde afuera, desde arriba, de proyectos sin previamente haberles consultado. O sea, una decisión ya tomada. En muchos casos, el objetivo debe ser el consentimiento, porque desde la perspectiva de muchos pueblos alrededor de este continente, de otras regiones del mundo, si la decisión del sector privado o del gobierno es, sin importar cuál sea el resultado de la consulta, seguir adelante, si no hay ningún poder de incidencia de parte de los pueblos indígenas en la decisión final, entonces, ¿de qué sirve sentarse a consultar si al final, verdad de cuentas, se va a seguir adelante con la medida sin importar cuál es la voluntad del pueblo o la comunidad afectada y sin tener en cuenta los impactos que se pudieran dar sobre sus culturas, sobre sus vidas
Y también el tema importante es que este derecho se debe vincular o debe ser entendido desde la perspectiva de la libre determinación de los pueblos, en los que ellos pueden determinar su propio destino económico, social, cultural y político. Bueno, veo que se acabó el tiempo y si hay algunas preguntas, pues estaré atento. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a continuar rápidamente con la abogada Blanca Elvir, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y pues es un gusto compartir con ustedes en el cierre de esta ciclo de este ciclo pues de presentaciones que hemos realizado. Y bueno, ya para ir entrando un poco en el contexto, fundamentado en el aprendizaje que hemos obtenido en estas discusiones y de las investigaciones que hemos realizado, pues el FOSDE presenta una serie de propuestas en torno a este tema de suma importancia y de interés nacional. Entonces, bueno, comenzamos con la primera propuesta y es la creación de una política pública de derechos humanos que asegure el cumplimiento de los principios rectores de empresas y derechos humanos. Una política pública que esté concertada entre los pueblos indígenas, el Estado y las empresas. Segundo, tenemos que reconocer que se necesita iniciar procesos de consenso para una real consulta previa, pero antes de eso se tienen que hacer acciones concretas que permitan a los pueblos, a los defensores y a las defensoras disminuir los altos niveles de desconfianza que tienen. El Estado debe entonces, dentro de estas acciones concretas, enfrentar con seriedad las decisiones y acciones contra la corrupción, la impunidad y la complicidad entre empresas y actores estatales. Se deben eliminar los obstáculos del acceso a la información, a la participación ciudadana, así como las reservas y la clasificación de información. Se debe realizar un control de la responsabilidad social empresarial basada en el sacrificio fiscal. Compartir beneficios reales con las poblaciones locales es un tema que debe abanderarse, especialmente en este contexto post-pandemia. Es de suma importancia desarrollar desde los pueblos herramientas y capacidades de diálogo y negociación mediante asesorías que el Estado, como ente garante, debe financiar. Las empresas y el sector público deben suspender toda práctica de criminalización y estigmatización para propiciar un ambiente libre de amenazas y de coacción. Asimismo, el sector minero requiere un mayor ordenamiento, control y continua veeduría social de los impactos y de las necesidades de recategorización de minería de mediana y gran escala. De los impactos y de la necesidad de esta recategorización se debe dar pues con la finalidad de un alto de por lo menos 5 años para abrir la participación de las comunidades, evaluar los daños y desarrollar los marcos técnicos y de políticas públicas que faciliten el desempeño de rol garante de los derechos humanos del Estado de Honduras en la vigilancia pues de los procesos de exploración y explotación minera. Otra de las propuestas que hemos realizado es que a partir de las investigaciones hemos notado que en Honduras la regulación de la consulta ha sido manejada como una finalidad, olvidando en esencia que el derecho a la consulta y consentimiento previo se fundamenta en la autodeterminación de los pueblos. Por tanto, no se va a limitar a un sí o un no de los proyectos, sino que se debe realizar en todo el ciclo de la concesión, cumpliendo en cada etapa las exigencias de información y una interacción abierta y honesta entre las autoridades, el sector privado y los miembros de los pueblos indígenas y negros del país, incluyendo los que corren mayor riesgo de ser marginados y discriminados, como una de las anteriores ponentes mencionaba. Los sectores empresariales y públicos ejercen oposición al aplicar la conducta libre, previa e informada, sobre pretexto de la ausencia de una ley que regule este derecho. Sin embargo, es sumamente importante recordar que la CPLI es un derecho autoejecutable. Con la entrada en vigor de los convenios suscritos por el Estado de Honduras, esta se vuelve de obligatorio cumplimiento, independientemente de la existencia o no de una ley de consulta. Y pues por último, creo que lo más importante mencionar que la consulta debe partir de los titulares del derecho, es decir, cada pueblo indígena y negro de Honduras. El responsable de esto es el Estado y nunca debe delegarse esta obligación en ningún otro sector, como ser la empresa privada ni ningún otro. Por tanto, se debe garantizar que los pueblos dialoguen con autonomía y con autodeterminación
y que los pueblos sean los que protagonicen los diálogos de la consulta previa con las empresas. Esto tampoco mengúa, o es decir, la autodeterminación y la autonomía de los pueblos no mengúa el rol garante del Estado como protector de los derechos humanos de los pueblos. Entonces, con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. En resumen, ha sido una riquísimos aportes en la Secretaría de Derechos Humanos, clara, al igual que la empresa privada, que los derechos humanos, tanto desde las políticas como políticas del Estado y de la empresa privada, dice que son procesos jóvenes y que están creciendo. Sin embargo, el problema continúa. Dejó muy en claro Leonardo Mendoza, hay obligaciones del Estado, la consulta previa libre informada no necesita una ley especial, hay suficientes asideros legales y políticos para poder realizarla. La queja también, desde los testimonios que escuchamos, estuvieron bien claros. Hay una cantidad tremenda de preguntas y de comentarios que no creo que nos quede tiempo de poder leer. Ya de hecho nos pasamos un ratito. Vamos a darle uno a algunos de los comentarios. Vamos a ver cómo los pasamos en comunicación, toda esta riqueza que hay. Hablan, por ejemplo, unos dirigidos a don Fernando. Sabemos que el gobierno pone interés para poder realizar el proceso de consulta, pero hay empresas que se en juego el gobierno con irregularidades porque instalan los proyectos basándose en algunas trampas. Hablan también otros que hay 3 condiciones básicas que hay que trabajar antes. Dice, alto la criminalización y muerte de defensoras y defensoras. 2, acceso a la información y que ésta se amplíe de calidad. E igual de importante es la participación de los pueblos indígenas y negros. Donde la consulta sea un instrumento como estándar internacional para la obtención del conocimiento. Hay, como mencioné, muchísimo en función de lo que ustedes han ido leyendo en los comentarios. Si pudiéramos tener una conclusión, recomendación, que olvidaba, lo que relevaban, además de los testimonios de los compañeros defensores y defensoras, lo que relevó Nedelka alrededor de que la consulta previa libre informada debe incluir particularidades en su consideración para asegurar la participación de las mujeres. Si pudiera, por favor, 1 minuto o 2, cada uno de los expositores decir un mensaje final en función de lo que escucharon de los demás y de los comentarios de los participantes que sin duda han ido leyendo, por favor, en el orden que expusieron. La señora Cuevas primero. 1 minuto o 2 de conclusión. Máximo. Bueno, yo agradecer la oportunidad. Creo que es vital retomar precisamente el tema y poderlo articular a todos los procesos que se unen en el país, especialmente pues el derecho a la defensa de derechos humanos. Coincido con que la participación desde los pueblos y los territorios debe ser transversal en todo proceso de diseño e implementación de política de derechos humanos y en particular si diseñamos política pública en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y afronturianos del país. Segundo, es importante precisamente los procesos de medición y evaluación de política pública. Importante mencionar que la Secretaría justamente está avanzando hacia un proceso de evaluación de la política de derechos humanos que, como sabemos, fue aprobada desde el año 2013. Necesitamos medir el impacto y sobre todo los avances para enriquecerla o con la participación y el diálogo se tenga el acuerdo de diseñar una nueva política de derechos humanos que incorpore justamente todos los principios y recomendaciones que se han hecho al país a partir del año 2003. Importante lo que mencionaba el compañero Félix Valentín, es vital, fundamental la participación de las organizaciones defensoras de derechos humanos y en particular de los defensores y defensoras de pueblos indígenas y afrontureños
en los procesos y mecanismos de protección a estos colectivos que sabemos están en un riesgo y altísima vulnerabilidad. Decirles que los procedimientos que se aplican actualmente obedecen justamente a los principios establecidos en la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos. Por eso debemos de cumplir con la ley nosotros como funcionarios públicos, pero el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos está abierto para quienes consideren se han vulnerado sus derechos o estén recibiendo amenazas o consideren hay riesgo para el desempeño de su labor. Vital fortalecer y fomentar los procesos de diálogo permanente justamente en los diseños de política pública en materia de derechos humanos. Y finalmente, agradecer la participación. Creo que como hondureños y hondureñas hay que buscar objetivos comunes para que finalmente se cumplan precisamente estos aspiraciones enmarcados en la política de derechos humanos y todos los procesos que se están diseñando y estemos en proceso de diseño. Por eso rescato la importancia de que el Estado haya solicitado la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras, que justamente viene a brindarnos también asistencia técnica para fortalecer procesos en el país y ponernos a la disposición dentro de todos los actores del sistema de protección a derechos humanos y dentro de lo que la Secretaría de Derechos Humanos tiene dentro de su mandato. Los defensores y defensoras de derechos humanos siempre son bienvenidos para diseñar procesos, pero también para estar en contacto y comunicación, porque nos nutrimos de la información que ustedes nos dan, para tener una idea mucho más realista de las situaciones que están viviendo y así tomar todas esas medidas de protección y prevención que corresponden. Gracias. Un minuto o dos lo más. Don Fernando. Don Fernando. Listo. Gracias, sí, el micrófono estaba cerrado. Rápidamente, la ley de consulta previa que norme el convenio 169 es necesaria para operativizar. Y eso es así. Que esté válido el convenio porque se ratificó por el Estado de Honduras es otra cosa. Pero si yo voy a hacer un proyecto cualquiera y llego a la comunidad, debo saber si la comunidad es una comunidad indígena o no, para ver primero si aplica la consulta en base al convenio 169 o no. Tengo que estar claro qué territorio es el que cubre para llevar a cabo ese tipo de consulta o si es otro tipo de consulta que se deberá hacer. Tengo que estar claro a quiénes es que les voy a consultar. A la comunidad indígena que está ahí, pero tengo que saber cuál es, tengo que saber quiénes son. Porque si hago una consulta con unos y después me dicen que esos no eran, sino que eran nosotros, entonces tiene que estar claro a quién hay que consultarlo. Luego, ¿qué mecanismo de consulta voy a seguir? ¿Va a ser una asamblea? ¿Va a ser una votación? ¿Va a ser un diálogo solo con los líderes? ¿Va a ser un diálogo con todos? ¿Cómo se van a levantar las actas? ¿Quién va a llevar el recuento de eso? Todo eso se requiere si queremos hacer la consulta de verdad. Podemos decir desde el punto de vista filosófico que está aprobado el convenio y que se puede implementar el convenio sin el reglamento, pero en la práctica no se va a poder hacer. Todo eso tiene que estar claro para que el inversionista tome una decisión primero de invertir o no y que luego se pueda hacer también la consulta enmarcada en esa norma que se requiere. Realmente se requiere la norma y es saludable para todos, porque si no, cuando yo haga una inversión y alguien se sienta afectado, no va a poder reclamarme, y cuando yo hago una inversión y yo me sienta afectado, no voy a poder reclamar tampoco. Es importante que la norma esté clara y que todos la conozcamos para que así se haga el proceso y pueda tener la participación masiva de todos. Y nosotros como sector industrial estamos en el mayor interés de participar en ese proceso y de poder apoyar a la construcción de esta norma que le dé claridad a las comunidades, a los pueblos indígenas y originarios y le dé claridad a los inversionistas que deseen meter su dinero en Honduras. Gracias.
Nadelka. Un minuto, Nadelka, por favor. Gracias. ¿O dos? No se escucha. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Como conclusión es de que el Estado, ¿verdad?, le garantice la participación a las mujeres en todos estos procesos de consulta previa, libre, informada y que sea de buena fe, ¿verdad? De manera de que si realmente la mujer tenga una participación efectiva en todos los procesos y que también se le garantice los derechos a nuestros defensores y defensoras de nuestras tierras ancestrales que siempre nos han pertenecido y que todos estos procesos, como ya habían mencionado los compañeros, que queden todos documentados desde el momento de que no solamente se nos consulte, sino que también sean partes protagónicas en todos los procesos que vayan a mejorar la calidad de vida de nuestra población, en todos los procesos, ¿verdad? Programas y proyectos que realmente vayan a garantizar la parte económica y social de nuestras comunidades, porque lo que queremos es que haya desarrollo en nuestras comunidades con la participación de todos los sectores, que todos estos procesos se hagan de buena fe y que no hayan cosas escondidas, que como decían los compañeros, que a veces proponen algo y a la hora no se cumple, y lo que queremos es que realmente haya compromiso y que el Estado sea garante de todos esos derechos que nos pertenecen como grupos que hemos sido vulnerables, y que realmente sí se haga realidad todos los programas y proyectos en beneficio. Y como nosotras las mujeres también tenemos que ser veedoras y hacer auditoría para que realmente logremos tener avance en nuestra comunidad. Muchas gracias y les agradezco que me hayan dado esta oportunidad de poder compartir. Gracias a usted. Doña Rosario Hendricks. ¿Está allí, doña Rosa? Don Félix. Esperamos nosotros que nuestros próximos inversionistas sean personas que realmente piensen en la democracia y no que sean oportunistas, aventureros que sueñan con un país sin leyes, que otros paguen, pero que ellos no paguen. Eso es ridículo. Yo creo que para nosotros, pues lo de la consulta es importante en todos los niveles, ¿verdad? Ya sea domésticos o empresariales. Pero en este momento para nosotros, pues como ustedes sabrán, la sede es algo que atenta contra nuestro departamento, pero es con todo el país. Y esperamos que el gobierno pues se decida o ayudarnos entre todos a hacer presión para que esta ley de consulta previa, libre e informada sea una realidad. Muchas gracias. Félix, ¿está por allí? Claro que sí. Bueno, estoy agradecido con ustedes por haber convocado a la Organización Fraternal Negra para este importante foro. Es muy saludable para que varios sectores, todos los sectores que estamos incluidos aquí, sepamos cuál es en realidad nuestro derecho, ¿verdad? Y quiero mencionar de que no existen tierras municipales dentro de los territorios de los pueblos indígenas. Eso nos permite la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Y la consulta previa, libre, informada está dentro, como estamos hablando, del Convenio 169 y la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y es fundamental para la vida de los pueblos. Y aquí cuando falla el Estado, y otra cosa, así, el Estado está en la obligación de hacer la consulta, no es la empresa privada, es el Estado. Tenemos que estar claros en eso. El Estado es el que está obligado a hacer la consulta previa, libre, informada con los pueblos. No son las empresas privadas, que es lo que ha pasado con BG, que es lo que ha pasado cuando lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque sacaron gente del pueblo, nos trajeron a la Quinta Real aquí, aquellos garífunas y misquitos que no sabían qué es un hotel de 5 estrellas, entonces quedaron más pasmados que otra cosa que a lo que venían en realidad. Entonces la consulta es para los pueblos, ¿verdad? Y debe de ser de buena fe. Y bueno, muchas gracias por el espacio.
¿verdad? Y ahí estaremos en la próxima. Muy bien, entonces vamos a terminar acá con la despedida del respaldo del señor William de lo ACNUD. En sus últimas palabras, agradecemos a todas y todos los panelistas, excelente, a todos los participantes que estuvieron activos. ¿A quién? Perdone, ¿me puede dar el espacio, el último minuto? Sí, sí, claro que sí. Gracias. Claro que sí, tómelo por favor. No, sé que ya estamos sobre el tiempo aquí, pero para concluir un poco, era sobre uno de los puntos fundamentales de las recomendaciones de la relatora especial. Lo que vimos es que había un interés de sectores, de organizaciones de mujeres indígenas, de juventud indígena, varios sectores que quisieron haber participado en lo que es la discusión sobre la ley de consulta previa. Entonces tenían interés en conocer más sobre ese derecho y participar en lo que es la elaboración del documento. Y en base a eso, lo que vimos como parte de la relatoría es que es importante que sean los propios pueblos indígenas y afro-hondureños que definan el tema de la implementación de la consulta previa, que haya una amplia representatividad de todas las bases de las comunidades y pueblos indígenas en esto. Ese es un tema que es necesario, dada que vimos que no se dan las condiciones ideales para que se implemente o se apruebe esa ley como se pretendía hacer. Es importante que los pueblos indígenas definan lo que debería ser el contenido, ya sea de una ley, una reglamentación u otro mecanismo para implementar la obligación de consultar bajo el convenio 169 y otros instrumentos internacionales. Lo que vemos en varios países de Latinoamérica es lo que muchos pueblos indígenas están desarrollando sus propios protocolos autónomos de consulta. En vez de tener una ley, lo más ideal es tener un protocolo que esté ajustado a sus realidades y a sus culturas. No puede haber una ley que aplique a todos los diferentes pueblos indígenas y afro-hondureños. Entonces, bajo esta opción, bajo estos esfuerzos, muchos pueblos indígenas están desarrollando sus protocolos de consulta donde ellos mismos establecen las reglas del juego. ¿Cómo se nos va a consultar? Si alguien de un tercero viene a los territorios, ¿con quién tiene que intermediar? ¿No? ¿Quiénes serán los representantes? Y establece las reglas del juego. ¿Cómo es el proceso de toma de decisión? Y cada paso que un tercero, una persona interesada en realizar una actividad ahí, los pasos que tiene que seguir. Lo fundamental es que también es que esos protocolos, ¿verdad?, se apliquen de manera previa, antes de la adopción, de la aprobación de la medida en cuestión. Y así, pues, eso es un paso fundamental. Se pudiera pensar quizás en un reglamento o una ley con unos principios fundamentales, que la consulta, que los pueblos indígenas sean consultados de manera previa, libre, pero que después deja a cada pueblo o comunidad establecer las reglas del juego mediante su protocolo, mediante procedimientos de consulta que estén más, ¿verdad?, ajustados a su realidad, a sus estructuras respectivas de representación y de toma de decisiones. Eso es un tema fundamental. Y también, para concluir, una preocupación también es que vemos que el tema de la consulta se ve como un tema de que tenemos dos intereses opuestos. Un supuesto interés nacional, que es el interés de desarrollar proyectos bajo una línea de desarrollo definida por el gobierno, por el sector empresarial, y tienes otro sector aquí que son los pueblos indígenas y que a veces son percibidos como un obstáculo al desarrollo, y no debe ser planteado de esa manera. Los intereses de los pueblos indígenas en mantener sus culturas, sus territorios, sus planes de vida, cuáles son sus prioridades de desarrollo, que nadie les pregunta cuáles son sus prioridades de desarrollo, sino que se imponen en muchos casos. Entonces, esa cultura, esos derechos de los pueblos indígenas, sus territorios, su libre determinación, también debe de ser considerado como un interés nacional, que debe de ser también respetado. Entonces, la preocupación aquí es que se ven como intereses contrapuestos, y eso es sumamente importante que las prioridades de desarrollo de los propios pueblos indígenas, sus planes de vida, sus protocolos sean tomados en cuenta. Solo para concluir de esa manera. Muchas gracias. Excelente, muy oportuno. Muchísimas gracias. Terminamos entonces con el señor Luis, con el señor William, por favor.
Gracias, Emma. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un placer estar acá dando cierre a tan importante espacio de reflexión y análisis con actores del Estado, de sociedad civil y del sector privado. Antes que nada, felicitarles y animarles a continuar en espacios como este, invitar a FOSDE para que continúe involucrando al Estado y al sector privado en espacios tan importantes como este. Entre el 2017 y el año 2020, la oficina ha brindado asistencia técnica al Congreso según lo establecido por las diferentes recomendaciones de la relatora de pueblos indígenas y ha desarrollado talleres con los integrantes del Congreso, reuniones de alto nivel con la Comisión Técnica de Dictamen del Anteproyecto de Ley sobre Consulta Previa Libre Informada, así como en su equipo técnico. En el año 2018, la OACNUD también expresó en su informe que en su forma actual, el borrador de ley del año 2018, que es muy similar al que se discutió en el año 2019, no cumple con los estándares de derechos humanos y no protege completamente los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, territorios, recursos naturales y consulta y consentimiento libres, previos e informados. Preocupa muchísimo a la ACNUD también que en el caso que se adopte el anteproyecto de ley con las deficiencias actuales, que ya fueron señaladas por la relatora, puedan aumentar los conflictos sociales relacionados con el desarrollo y los proyectos de inversión en los territorios indígenas y afrohondureños. No quiero ser reiterativo de esta parte, pero sí mencionar muy superficialmente que la asistencia emanada de esta oficina va en sintonía con las recomendaciones dadas por la relatora de pueblos indígenas. Y voy a resaltar brevemente las últimas que fueron enviadas en la carta en octubre del año 2019, precisamente en el contexto en el cual la Comisión Técnica quería avanzar con la implementación de la ley de consulta, ¿no? Entonces, en ese momento la relatora les dijo que mencionó, ¿verdad?, que es importante tener en cuenta las preocupaciones y las propuestas de los mismos pueblos indígenas con respecto a la implementación de los estándares internacionales. También la elaboración... ¿Hola? También tener en cuenta... Sí, se escucha, nada más que como a lo lejos. Voy a tratar de acercarme el micrófono, quizás sea eso. La importancia o la necesidad de que la elaboración de una ley de consulta previa se realice por medio de un proceso amplio, representativo e inclusivo, que es precisamente lo que Leonardo acaba de mencionar, ¿no? Es también importante que se brinde el tiempo necesario para la preparación y capacitación también de los representantes de los pueblos indígenas y del Estado, que ha sido una de las falencias que han existido en los últimos intentos. Al igual que la relatora especial de pueblos indígenas, el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos agregó también, ¿verdad?, que la cuestión de las normas jurídicas para las consultas con los pueblos indígenas eran motivo de preocupación para muchos interesados. El grupo de trabajo observó también la falta de un marco normativo e institucional adecuado para velar por los derechos de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento libres, previos e informados de conformidad con las normas internacionales. En este sentido, OACNUD invita al Estado hondureño a implementar las recomendaciones sobre consulta previa libre informada emanada de los diferentes mecanismos de Naciones Unidas, así como del sistema interamericano. Como oficina, queremos reafirmar nuestro compromiso para continuar brindando asistencia técnica al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil en general sobre los temas de consulta. Muchísimas gracias por su atención. Buen día. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Que pasen un buen día y buen provecho en el almuerzo. Muchas gracias. Buenos días.
este tema y motivarles también a que puedan mejorar, pero mientras vamos a